estaba en tratamiento por la vista porque tenía un principio de cataratas. En una de estas revisiones, al verme, me dijo el doctor, no vamos a mirar cataratas, porque primero te tienen que quitar esto que tienes en el ojo. Señor Sedano vino y nosotros confirmamos el diagnóstico de carcinoma vasocelular con el que venía remitido, añadiendo quizás que de todas las formas de carcinoma celular era muy clara la forma de ulcus robens, que es una lesión muy característica de este tipo de cáncer. Nosotros, inmediatamente y con carácter de muy urgente, remitimos el paciente para ser operado por el doctor Moner. Me examinó bien, dice, esto es un cáncer que hay que operar enseguida. El epitelioma vasocelular dentro del abanico de cánceres podríamos decir que es de los menos agresivos que hay. No da metástasis en principio, pero tiene una actuación local agresiva. Al ubicarse en esta zona y tener una agresividad potencial en profundidad, pues nos estábamos jugando el ojo del paciente, la cavidad orbitaria y, por descontado, incluso afecciones en la zona frontal del cerebro. Me acordé que tenía en casa una estampa que había cogido hacía unos días de Guadalupe Ortiz. Una estampa que la cogí precisamente porque me había gustado mucho que fuera una mujer y además una mujer muy elegante. Entonces mi padre me comentó cuando me dio la estampa que se había decidido, ¿no?, a encomendarse a Guadalupe porque había visto la foto y había visto pues un rostro tan dulce y tan amable que pensó que seguro que le haría caso, ¿no?, y que lo curaría. Entonces, muy asustado, precisamente porque a mí en las clínicas no me va nada bien. Le dije a Guadalupe, por favor, yo creo que lo dije casi llorando, Guadalupe, por favor, que no me vuelva yo a ingresar en la clínica, que no vuelva a ir a la clínica. Cúrame como sea, tú puedes hacerlo. Al decirme mi padre pues que lo iba a encomendar a Guadalupe, yo decidí también encomendarle. Como Andrés tiene parálisis cerebral, pues yo acostumbraba a rezar y acostumbro a rezar con él todas las noches. Yo particularmente, y luego en las oraciones que hacía cada noche con Andrés, pues encomendarle a Guadalupe la curación de mi padre. Me levanté por la mañana y me fui al espejo como hacía todas las mañanas para mirarme a ver cómo iba aquel tumor. Me levanté, me fui al espejo, me miré y vi que no tenía nada. Yo tengo una lupa porque me gusta el dibujo, la pintura. Me miro al espejo con la lupa y no solamente es que no está el tumorcillo, sino que no hay ni siquiera señal del tumorcillo. Me quedé, no sé, en un estado especial. No supe qué hacer, nada más que sonreír y alegrarme. Yo creo que ni siquiera en aquel momento me acordé de Guadalupe. Fue más tarde cuando dije, Guadalupe, gracias. Has sido tú, sin duda. Llamé por teléfono a la clínica para decirles que no iba a acudir ese mismo día, no iba a acudir a operarme porque no tenía nada. ¿Cuál no fue mi sorpresa? Que al lunes siguiente, que estaba programado el paciente para hacerse la intervención, el paciente no se presentó. Y la secretaria se quedó sin habla y me dijo, al final, me pudo decir, bueno, eso tendrá usted que decírselo al doctor personalmente, y para eso le daré hora. Bien, yo vi que no había cicatriz, no había nada, y pensé, pues lo han operado muy bien a este señor. Entonces le dije, veo que está usted curado y que ¿dónde lo han operado? Dice, no me ha operado nadie. Digo, ¿cómo que no ha operado nadie? Oiga, estas lesiones no remiten. Es que a mí no me han operado. Yo me encomendé. Y después me desapareció. Dice, ¿y a quién se encomendó usted? Digo, pues a Guadalupe. Guadalupe Ortiz. Estuve mirando la zona de la lesión porque coincidía con el dibujo que yo tenía hecho en la historia clínica y allí no había ningún tipo de resto cicatricial, había una restitutio ad integrum de toda la piel
y desde luego nadie podía ver que allí hubiera habido previamente una lesión. A partir del momento en el que yo remití el paciente al doctor Moner, perdí la pista, como es normal, porque quedó en sus manos. Y luego me llevé la sorpresa, me quedé muy sorprendido al cabo de los años, el ver que esta lesión había desaparecido en muy poco tiempo de forma espontánea. Y así fue el tema, es decir, el señor lo vi posteriormente otra vez, perfectamente curado, y bueno, desde el punto de vista científico no tiene una explicación, porque en 24 horas, incluso tratándose de un supuesto queratoacantoma, no se soluciona una lesión sin dejar ningún tipo de cicatriz. Desde el punto de vista personal, pues puedes pensar, según las creencias de cada uno, que se trata de un milagro. En todo caso, es un hecho muy sorprendente que desde mi punto de vista no tiene explicación. Desde el punto de vista del oftalmólogo, pues tampoco hay una explicación. Y lo que sí es cierto es que este señor se puede considerar curado. Dábamos gracias a Dios, porque pensábamos que realmente aquello había sido un milagro.